buenas tardes, amados, ¿cómo están? Es para mí un gusto nuevamente estar con ustedes en esta noche. Gloria al Señor, en aposento alto en mi casa. Gloria al Señor. Hemos estado estudiando respecto a las maneras en las que Dios opera en la fe. Si recuerdas, el día de ayer hablamos respecto a la fe creativa, que opera en la voluntad creativa de Dios y que nos permite experimentar la gloria de su nombre. Y mediante la fe creativa podemos disfrutar de todo lo que Dios hace a través del nombre poderoso de Cristo Jesús. Hablamos también de la fe doctrinal, que la fe doctrinal nos va a revelar la voluntad justa o moral de Dios, y esta nos permitirá experimentar la gloria de su palabra. Gloria al Señor. Y mediante la fe doctrinal podemos poseer todo lo que Dios tiene para nosotros. Estos dos aspectos son de extrema trascendencia para ti y para mí como cristiano, para que podamos disfrutar y vivir en lo que Dios hace y podamos obtener como herencia lo que Dios tiene. Es importante que tú y yo en este tiempo podamos caminar en la fe creativa, moviéndonos en el nombre de Cristo a través de los milagros y prodigios que el Señor tiene. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo maravillas. Y a través de esto, amado, es importante que tú y yo creamos en el Dios Todopoderoso. Aleluya. En este tiempo la gente está llena de temor, las personas están llenas de miedo, pero a través del poderoso nombre de Jesús, tú y yo tenemos la gracia, la unción y el poder para ayudarlos a vencer este miedo a través de la predicación de la palabra. No dudes en predicar. Dios quiere usarte. Dios quiere manifestarse a través de ti. Dios quiere manifestarse a través de tus palabras. Dios quiere manifestarse a través de tu boca. Dios quiere manifestarse a través de lo que tú hablas, para que puedas compartir el mensaje de Jesús y seas testigo de lo que Dios hace. Atrévete a orar por enfermos para que veas los milagros, y en el nombre de Jesús confiamos en que van a sanar, porque no es tu poder, sino es el poder de Dios que opera a través del nombre de Jesús. Cuando tú y yo nos atrevemos a creer en esta fe creativa, entonces caminaremos en la sobrenaturalidad donde Dios nos lleva, donde Dios quiere establecernos. Y qué importante es ahora, amados, en este tiempo final que estamos viviendo, que la iglesia se manifieste en la sobrenaturalidad que Dios tiene para nosotros. Porque tú y yo predicamos a un Cristo vivo. Tú y yo predicamos a un Cristo que no quedó en una cruz, crucificado, ni en una tumba sepultado, sino tú y yo predicamos a un Cristo que ha resucitado de entre los muertos. Gloria al Señor. Entonces, con este fuego y esta pasión, prediquemos de Cristo. Aleluya. Oremos por los enfermos. Gloria al Señor. Yo sé que estamos limitados ahora porque no podemos salir, pero podemos orar por teléfono, por videollamada, lanzar un mensaje por las diferentes redes sociales, compartir estos mensajes que creemos que son de edificación y de bendición para el cuerpo de Cristo. Hay multitud de formas en las que tú y yo podemos compartir de Cristo. Basta que tú y yo tengamos la disposición para caminar en el Señor y comprometernos en la fe creativa para ver la expresión gloriosa de lo que Dios hace. Que podamos ser testigos de la gloria de su nombre. Aleluya. Que somos relacionados a través de la fe creativa. El pueblo que no conoce a su Dios está destinado a perecer. El pueblo, por falta de profecía, perece. El pueblo, por falta de fe doctrinal, perece. En este tiempo, amado, es extremadamente trascendente que tú y yo estemos establecidos en la doctrina. Ahora, pero, ¿cómo podemos saber que estamos en la verdad si hoy tú y yo lo sabemos? Por todos lados se habla de sana doctrina. Todo mundo cree tener la sana doctrina. Bueno, ¿cuál es el balance que tú y yo debemos de tener? ¿Cuál es el balance en el cual tú y yo debemos de caminar? Y esto es muy sencillo. La sana doctrina es una, la Biblia. Si predicamos la Biblia, no en partes tijereadas o mochas, sino nuestra enseñanza es congruente desde Génesis hasta Apocalipsis, y no hay contradicción, y admite cualquier prueba, es sana doctrina. Pero si alguna enseñanza no tiene un fundamento bíblico, es herejía. Si alguna enseñanza tiene un texto bíblico tergiversado, entonces no es sana doctrina. Ahora, ¿cuál es el fundamento, amado? No es lo que un hombre enseñe,
Y esto es muy importante que tú y yo lo podamos contemplar, que tú y yo lo podamos percibir, porque entonces estaríamos bajo la misma situación de la iglesia tradicional. Lo que la máxima autoridad diga está al mismo nivel de la Biblia, y esto no es así. La Biblia es única y exclusiva, la voz autorizada de Dios para hablar con nosotros. Claro, hay un mover profético. Creemos en el ministerio quíntuple porque la Biblia lo enseña, que el Señor edificó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero toda profecía, número 1, no es de interpretación privada, y número 2, tiene que tener un sustento bíblico. Un profeta jamás hablará de parte de Dios en contra de la Biblia. Es como, por ejemplo, hoy alguien pudiera decir, es que Dios me mostró que no deba cerrar la iglesia, que es el tema de muchos ministros, donde tergiversan y sacan de cuadro las verdades bíblicas, porque mencionan que es menester obedecer a los hombres que a Dios. Y esto es verdad, pero es una verdad a medias, porque la Biblia también dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, porque el Señor mismo quita y pone reyes. Ahora, si esta situación fuera por una persecución política, por una persecución social o una persecución ideológica, entonces bajo ninguna circunstancia cerraríamos la iglesia. Es nuestro deber seguir predicando, pero por primera vez en la historia las iglesias se cerraron no por una persecución, sino por una situación de sanidad y salubridad. No estamos siendo limitados a predicar, tanto que no estamos siendo limitados que lo estamos haciendo por este medio, pero estamos siendo conscientes, obedeciendo a las autoridades. Nadie, ningún ministro quiere cerrar la iglesia, pero es menester obedecer a las autoridades, gloria al Señor, que han sido puestas por Dios, independientemente de nuestro pensamiento político. Es importante sujetarnos a las autoridades que han sido puestas por Dios. Entonces, un profeta puede hablar y decir, Dios me mostró que no debo de cerrar. Bueno, esta palabra viene en contra de la Biblia. O si una persona viene y dice, ya no debemos de predicar el evangelio, es apostasía. O una persona dice, ya no hay que predicar el fin del tiempo, es apostasía. Y te comento esto porque apenas recibí una llamada de un hermano donde me comenta esto, que escuchó esto, y tenemos que tener cuidado, porque en este tiempo se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Bajo el espíritu del anticristo, amado, la enseñanza será golpeada. Bajo el espíritu del anticristo, la doctrina verdadera será puesta en duda. ¿Por qué? Porque un pueblo sin conocimiento, sin doctrina, perece. Y una de las actividades del espíritu del anticristo es la apostasía, tergiversar la verdad. Por eso es importante que tú y yo, como iglesia de Cristo, como iglesia vencedora, como iglesia del Señor, estemos cimentados en la roca inconmovible que es Cristo, a través de su palabra. Porque esto nos va a dar balance. Y a través de la doctrina, de la fe doctrinal, vamos a recibir y vamos a accionar la voluntad justa de Dios, que nos permitirá experimentar la gloria de su palabra. Y mediante la fe doctrinal vamos a poder poseer todo lo que Dios tiene. Una persona, cuando no lee la Biblia y escucha a cualquier persona, lo va a creer. Pero una vez que tú y yo ponemos en balance con la Escritura, podemos ser sabios. Ahora, la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis, si tú recuerdas, que una de las cosas positivas que tiene una de las iglesias es esto. Dice, tengo una cosa buena contigo, porque pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ahora, no dice la Biblia a los que se creen apóstoles cuando no hay. Cuando dice la Biblia, prueban a los que dicen ser apóstoles y no lo son, es porque hay apóstoles verdaderos de Jesucristo que cumplen con los requisitos y principalmente el llamado de Dios al caminar apostólico. Pero son probados a través de la enseñanza. Porque la gente pone en principal énfasis la vida personal sobre la enseñanza. Y si bien la vida personal tiene que ser congruente, lo más importante tiene que ser la enseñanza. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que compartimos, lo que Dios nos revela a través de la Escritura, entendiendo, si quiero ser muy puntual, por revelación, el entendimiento consciente de Dios a través de la Escritura. No un aspecto nuevo, sino, como lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, el conocimiento de la palabra, para que nuestros ojos sean abiertos. Amado, estamos viviendo tiempos difíciles. Más que una persecución,
Estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos donde gente se ha levantado bajo un error de doctrina. Ahora, hay 4 errores, quiero mencionarlos. Número 1, el error de vida, error de visión, error de camino y error de doctrina. Y una de las situaciones más terribles a la que nos enfrentamos hoy es el error de doctrina. Hay muchas, sin fin de falsas enseñanzas que tristemente la gente las cree, que tristemente la gente camina en ellas por desconocimiento, pero esto, amado, no es responsabilidad de Dios. Y esto podemos ser extremadamente contundentes, no es responsabilidad de Dios, porque Dios nos ha dejado la Biblia para que por medio de la Escritura, tú y yo seamos enseñados e instruidos a través de los ministros probados y aprobados para caminar en verdad, para caminar en la gloria de la palabra de Dios. Ahora, Dios no es responsable de nuestra actitud negativa hacia la Biblia. Dios no es responsable porque la iglesia no lea. Dios no es responsable porque la iglesia no ore. Dios no es responsable porque la iglesia no le busque. Porque Dios ya nos dejó todo lo que necesitamos en la Escritura para que tú y yo seamos perfeccionados en las maneras correctas. Pero, amado, es importante que tú y yo en este tiempo podamos despertar del sueño. ¿Y por qué hago referencia a esto? Tú puedes leer en otro tiempo Mateo 24, y es una cosa que vas a estar escuchando constantemente de mí. Lo que dice Mateo 24 respecto a las vírgenes. Había 10 vírgenes y las 10 cabecearon y durmieron, pero a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este clamor, amado, es el soplo del Espíritu Santo. Este clamor es el soplo del Espíritu de Dios que está levantando a los ministros a predicar respecto a que Cristo viene. Esta predicación de Cristo viene es lo que despertará a la iglesia. Nota, la Biblia nos enseña que las vírgenes tenían las 10 sus lámparas, que es la Biblia, pero las 10 no tenían aceite, que esto es la llenura del Espíritu Santo, y esto es la plenitud de la palabra. Es decir, somos llenos del Espíritu Santo y tenemos una plenitud de la palabra. Y la palabra es no solamente tenerla resguardada en un atril, sino leerla y alimentarnos de ella todos los días. Esta es una característica indispensable para la iglesia que anhela irse en el rapto. Estar llenos de la palabra de Dios, estar llenos del Espíritu Santo, porque a través de la llenura del Espíritu Santo tendremos el discernimiento de la palabra para poder conocer lo que es verdad y lo que es mentira. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de crisis, pero no es para temer, sino porque vamos a ver la gloria de Dios manifestada. Vamos a ver la gloria del Señor expresada en este tiempo. Vamos a ver muchos engaños en este tiempo. Viene el 5G y con ella la marca de la bestia que hemos hablado tanto en los últimos años. Vienen expresiones de inteligencia artificial, vienen situaciones de abluciones extraterrestres, vienen muchas situaciones, amado, que tratarán de confundir a la iglesia verdadera. Por eso es tan importante que tú y yo desde ahora estemos apercibidos de que no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Tú y yo no caminamos por vista. Veas lo que veas, oigas lo que oigas, tu fe bien puesta en la palabra, porque Dios cumplirá su promesa en ti. Vienen tiempos donde el espíritu del anticristo atacará con toda su furia a la iglesia para que sea confundida. Se levantarán falsos cristos. Se ha levantado un hombre como el cuerno grande de Seattle llamado Bill Gates, que en mi opinión representa el espíritu de Grecia. Es decir, el primer cuerno, que fue Alejandro Magno, es representado en la vida de Bill Gates, donde se ha extendido hacia el sur, porque él nació en el norte. Él es norteamericano y él camina bajo el espíritu del anticristo. Él camina bajo el espíritu de Grecia. Y podría decirte que el espíritu de Alejandro Magno reposa en Bill Gates. Tú recuerdas que dice la Biblia: un rey fue, no es y será. Se refiere a Alejandro Magno, el primer cuerno que habla la Biblia de la bestia. Un rey que fue en su tiempo, un rey que no es porque está muerto, y un rey que será, porque el espíritu de Alejandro Magno vendrá sobre Bill Gates. Y es muy probable que este hombre sea el falso profeta, porque nos engañará a través de la tecnología,
porque no engañará, bueno, a nosotros no, corrijo, engañará a los que se queden a través de la tecnología, tratará de engañar a la iglesia. Ahora, ¿por qué acusamos públicamente de esta manera? ¿Por qué decimos con todas las letras que el príncipe Hussein Habib Abdullah, príncipe de Jordania, es el anticristo? Mira, la historia nos dice que cuando Alejandro Magno fue a Jerusalén para conquistar la tierra gloriosa y la tierra santa, los rabinos le expusieron que Daniel hablaba de él, y él se asombró en gran manera, pero no hizo caso. De la misma manera hoy se repite la historia donde acusamos al falso profeta que ha crecido hasta la tierra gloriosa, y a través de la tecnología, del uso del 5G y de la manipulación genética, engañará a la humanidad que se quede a la tribulación. Y Bill Gates, como falso profeta, conducirá a la gente a que adoren al príncipe Hussein, al príncipe de Tiro, que lo acusamos creyéndose Dios. Pero sabemos que no es Dios, es hombre. Hace muchos años, un correligionario judío, ateo, director de un partido político, ateo, nombró a Bill Gates el rey y el Dios de este siglo, como el Dios de la era de las computadoras. Tony Lapid ha muerto, pero su hijo, Jonathan Lapid, es el que sigue como político que impulsa la teoría del Dios de las computadoras llamado Bill Gates. Pero amado, para el que tenga entendimiento, sabemos que es el falso profeta, que a través de la tecnología, a través de la ciencia, dará vista a la imagen del príncipe de Tiro, del príncipe Hussein Habib Abdullah, para que muchos adoren a la bestia. Y a través de la marca de la bestia, que será con una inyección de nanobots, se manipulará la conciencia de las personas, hablando a sus conciencias, y ellos pensarán que es Dios. Nota desde cuándo lo estamos advirtiendo. La iglesia tiene que estar apercibida, la iglesia tiene que estar lista, la iglesia tiene que estar preparada, porque Cristo viene. Ahora, es importante que tú y yo sepamos esto, para estar listos y preparados, y cuando escuchemos de la marca de la bestia, bajo ninguna circunstancia nos dejemos marcar. Y aquellos hermanos que se queden a la tribulación, como la iglesia refinada, nunca jamás adoren a la bestia. Por favor, no adoren a la bestia, ni a su imagen, porque esta es la entrada al lago de fuego. Para muchos les costará la vida, pero preferible perder la vida en un instante y heredar la vida eterna con Cristo Jesús. Así que, hermanos, despertemos del letargo espiritual, despertemos del sueño, que Cristo viene. Este es el soplo del Espíritu, este es el soplo del Espíritu, amado. Cristo viene. Así que estemos listos y preparados, porque el Señor viene a las nubes por su amada iglesia. Aleluya. Así que estaremos escuchando noticias. Yo te he comentado desde hace años que la base de las Naciones Unidas es muy probable que cambie de Nueva York a Washington, siendo Washington su capital Olimpia, siendo la sede del espíritu griego en sus construcciones, en sus monumentos. Gloria al Señor. Así que la iglesia está advertida respecto al fin del tiempo. Así que, amado, alégrate y gózate que Cristo viene. Esto que enseñamos no es para que venga temor, sino para que tú estés listo y apercibido de que Cristo viene, y Cristo a su iglesia verdadera, a su iglesia vencedora, a la manada pequeña, revela la verdad bajo el espíritu de la profecía. Pero es importante que tú y yo, a través de la Escritura, estemos conscientes de lo que Dios es. A través de la Escritura estemos conscientes de lo que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Ahora, es importante, pues, que vayamos a la palabra para lo que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Y vamos al primer esquema del tema de hoy. Vamos a hablar acerca, o la segunda parte, respecto a los 4 tipos de fe en relación a las 4 glorias de Dios. Gloria al Señor. Este es el tema de hoy, los 4 tipos de fe en relación a las 4
glorias de Dios, segunda parte. Ayer hablamos, como mencionamos, de la fe creativa y de la fe doctrinal. Y el día de hoy, gloria al Señor, estaremos hablando de la fe perseverante y de la fe consciente de Dios. Pero notemos esto: la fe perseverante nos permite conocer la voluntad específica de Dios. La fe perseverante nos permite conocer la voluntad específica de Dios para cada uno de nosotros. Es decir, esto tiene que ver con tu llamado personal y con el equipo específico para que entres en su llamado. Y a través de los tratos personales son la manifestación de su voluntad específica para ti, y esta te llevará a experimentar la gloria de su vida. Aleluya. Es decir, esta fe te permitirá que Cristo viva y se manifieste a través de ti. Gloria al Señor. Yo quiero que notes esto, amado. Dios tiene un llamado general para la iglesia. Dios tiene un llamado general para su cuerpo. Pero de la misma manera que hay un llamado general, y podemos hablar, que lo veremos más adelante, de ir y predicar el Evangelio, este es un llamado general, también podemos ser conscientes que la Biblia nos habla que hay un llamado específico para cada uno de nosotros. La Biblia nos habla de que hay 9 dones de Cristo, o 9 ministerios. Y estos son apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, anciano, diácono, ayuda y gobernación. Estos son los 9 ministerios en los cuales Dios ha delegado a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Los primeros 5 nos hablan a la iglesia universal, y los últimos 4, anciano, diácono, ayuda, gobernación, es la operación de los ministerios en la ayuda a la iglesia local. Cada iglesia local debe de tener o funcionar con ancianos, diáconos, ayudas y gobernaciones. Yo sé que hoy en día se les llama servidores, se les llama líderes, pero es un concepto erróneo, porque la Biblia no habla ni de líderes, ni de servidores, ni de mesa directiva, ni de mesa ejecutiva, ni de concejales. No, la Biblia es muy clara: anciano, diácono, ayuda y gobernación, ¿verdad? Hoy muchos que no creen en los apóstoles y profetas tienen líderes, o sea, no creen en lo que la Biblia dice, pero sí añaden cosas que la Biblia no dice. Esa es la gran incongruencia. Y la Biblia también nos habla en el libro de 2 de Corintios de los 9 dones del Espíritu. Ahora, cada uno de nosotros por lo menos tenemos un don, y en mi particular opinión, yo creo que la iglesia, los hijos de Dios, tenemos por lo menos 2 dones. Número 1, el don de sanidad, que es una señal de los que creemos en Jesús, y aquel que dice Pablo: amados, yo anhelo que todos hablen en lenguas, pero más que profeticéis. Entonces yo creo que tanto el don de sanidad como el don de profecía es un don en que la iglesia debe de moverse para fluir en las maneras de Dios. Hoy desafortunadamente hay concilios y mesas directivas porque no hay Espíritu Santo dentro de las iglesias. Hoy en muchos grupos se vota para elegir al líder de jóvenes, o se vota para elegir algún cargo dentro de la iglesia que la Biblia no lo menciona, pero se vota. ¿Por qué se vota? Porque no hay Espíritu Santo, porque no hay una voz profética que sea dirigida por Dios para establecer los ministerios. Entonces, tú y yo vamos a aprender que a través de la fe perseverante vamos a conocer la voluntad específica, porque tú y yo, a través de la constancia en la palabra, a través de las maneras de Dios, vamos a conocer cuál es el llamado personal para cada uno de nosotros. Ahora, dice la Biblia también que anhelemos los dones mejores. Yo sé que en algunos de ustedes Dios ha puesto el anhelo de servir en alguna área, de tener algún don o algún ministerio. Anhélalo y pídelo al Señor. Él es bueno y Él te quiere usar en las maneras que Él ha establecido. No hay límite, no hay barreras. La religión limita la operación de la mujer, y realmente la Biblia, la única limitación es hacia ministerios de cabeza, que presiden. De ahí en más la mujer puede participar sin ningún problema. Gloria al Señor, porque la Biblia dice que ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, sino ahora somos uno en Cristo Jesús. Así que tú y yo tenemos la facultad de servir a Dios. Y si tú me estás escuchando, yo te digo de lo profundo de mi corazón, a ti que me estás escuchando, Dios te quiere usar. Dios quiere glorificarse a través de ti, y a través de la fe perseverante, a través de los tratos personales, vas a desarrollar lo que Dios tiene para ti. Yo recuerdo hace algunos años,
cuando empezamos a recibir tratos personales respecto a la salud de nuestros hijos, yo le preguntaba al Señor por qué, aún en mi propio cuerpo, las situaciones de salud que hemos tenido, yo le preguntaba al Señor por qué. Y yo recuerdo que un hombre de Dios me dijo esto: lo que predicamos nos alcanza. Y yo me quedé por años meditando en esto y comprendo que los tratos personales, aquellas cosas que Dios permite de aflicción, es porque son las áreas donde Dios nos usará. Porque ¿cómo podemos obtener victoria si no hay lucha? ¿Cómo podemos obtener conquistas si no hay guerra? Así que, si estás pasando un momento difícil, glorifica a Dios, porque Dios te dará la victoria total en el área donde estás batallando. Dios te dará la victoria total en el área donde estás luchando. Con esta certeza y con esta confianza, caminamos en la fe perseverante, sabiendo que todo lo que nos sucede nos ayuda para bien, porque somos llamados conforme al propósito de Dios para nuestra vida. Acompáñame a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es un texto muy conocido. Dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gloria al Señor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. A través de esta voluntad específica de Dios para nosotros, vamos a poder caminar y experimentar la gloria de la vida de Cristo. Este versículo de Gálatas 2:20 nos está hablando con claridad de la gloria de su vida. Aleluya. Para que a través de la gloria de su vida, la fe de Cristo nos permita que Cristo viva y se manifieste a través de nosotros. Este texto glorioso, ampliándolo en esta manera, nota esto: hemos sido muertos en Cristo y hemos sido resucitados en Él, y ahora ya no vivimos nosotros, sino a través de su gloria, de la gloria de su vida, sabemos que Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Y de esta manera, amado, podemos disfrutar de lo que Dios es en nosotros. Y en nosotros Dios es, Cristo es, esperanza de gloria. Aleluya. Por eso el versículo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y nos habla del fundamento: que nos amó y entregó su vida por cada uno de nosotros. Esta, amado, es la gloria de su vida, el fluir de la vida de Cristo en nosotros. Y este es el sexto pacto del Calvario. La vida resucitada, la vida de Cristo en nosotros, la vida del fluir del Calvario en nuestra vida. Por eso esta gloria nos lleva a lo que Dios es en nosotros. Gloria al Señor. Acompáñame ahora a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10 al 11. Nota lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, a la iglesia en Corinto, en el capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Alguna acepción que hacen algunos misioneros es respecto al ser mártir, y no es un concepto equivocado, pero en la idea que estamos planteando, en una situación espiritual, nota esto, lo que dice el apóstol Pablo: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo Jesús. ¿Por qué por todas partes llevamos la muerte? Porque en Cristo tú y yo hemos sido crucificados. En Cristo tú y yo hemos sido crucificados, gloria al Señor. Hemos muerto en Cristo y hemos resucitado con Él. Ahora, una vez que hemos llevado este proceso de muerte en Cristo, también la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. Nota, de la manera en que Cristo fue crucificado y no quedó en una tumba sepultado, de la misma manera nosotros hemos muerto en Cristo y hemos resucitado con Él. Gloria al Señor, dice el versículo: porque nosotros que vivimos en esta tierra, claro, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es decir, a través de las situaciones y de los procesos que vivimos, a través de las situaciones y los procesos por los cuales pasamos, es reflejada la muerte de Jesús, es reflejada la vida de Jesús.
Porque al fin y al cabo, amado, el llamado mayor que tú y yo tenemos en esta tierra, el llamado mayor que tú y yo tenemos en esta vida, es poder reflejar a Jesús. Si tú y yo estamos reflejando a Jesús, entonces estamos haciendo la cosa correcta. Si tú y yo estamos reflejando a Jesús, entonces estamos caminando en las maneras correctas. Ahora, un aspecto muy importante de reflejar a Jesús es, no lo hacemos para agradar al mundo. Dios nos libre de hacerlo para agradar al mundo, sino tú y yo somos desarrollados en las maneras de Jesús para agradar al Señor reflejando su vida. Esto, amado, es fruto de que hemos nacido de nuevo. No es para nacer de nuevo, no es para ser salvo, sino el reflejar a Cristo es fruto de que ahora somos hijos de Dios. Y por darte un ejemplo, una visión espiritual respecto a esto es el bautismo en agua. Cuando somos sumergidos en agua, hemos pasado en una manera espiritual prefigurando la muerte cuando entramos en el agua, y el ministro nos toma y nos saca, hemos pasado de muerte a vida. Ahora, pero un aspecto muy importante en esto, amado, es que el bautismo no es para salvación. Esta es una enseñanza romana, porque en una falsa enseñanza se cree que somos bautizados para adquirir la ciudadanía espiritual o para adquirir la ciudadanía de Cristo, del reino de los cielos. Pues esto no es así, amado. Nosotros hemos adquirido la identidad de hijo y la identidad del reino de los cielos, nuestra ciudadanía del reino de los cielos, cuando nacimos de nuevo. El ser bautizado es un acto de obediencia que nos convierte en discípulos de Jesús, pero es fruto de que hemos nacido de nuevo, no es para nacer de nuevo. Porque mucha gente tiene la idea de pensar de que soy salvo porque ya fui bautizado. No, amado, esto no es así. Esto es una enseñanza romana y equivocada. Nosotros nos bautizamos porque somos salvos, o nos bautizamos porque fuimos salvos, no para alcanzar salvación. Y esto es muy claro, porque no hay obra que nos ayude a ser salvos. Claro, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y se convierte en discípulo, como fruto. El que creyere es el paso A, el paso B es el bautismo, la consecuencia de ser hijo. Gloria a Cristo. Entonces, podemos cumplir que la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque al fin y al cabo el bautismo es una obra y es una decisión personal de convertirnos en hijo de Dios, y no hay ninguna obra que nos ayude a la salvación. Somos salvos únicamente por la obra de Cristo, porque de otra manera, imagínate que llegáramos delante de Dios y dijéramos, entramos al paraíso por la obra de Cristo y porque decidí bautizarme. ¿Ves cómo es absurdo? No, somos bautizados por consecuencia de ser hijos para convertirnos en discípulos, para dar un testimonio al mundo de que hemos renunciado a la vieja manera de vivir y ahora vivimos en Cristo Jesús, gloria al Señor. Pero porque somos salvos. Aleluya. Acompáñame por favor ahora a Colosenses 1:29. Colosenses 1:29, si fueras tan amable. Dice, para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da. Nota esto. En la fe perseverante nos va a llevar a luchar y a trabajar con la fuerza y el poder que Cristo me da. Ahora, amado, ¿cuál es el poder que Cristo ha delegado a la iglesia? ¿Cuál es el poder que Cristo ha dado a sus hijos? Y este es el poder del Espíritu Santo. Aunque lo hemos mencionado en otras ocasiones, voy a repetirlo. Jesús en esta tierra se movió en el poder del Espíritu Santo. Jesús en esta tierra no caminó en el poder de su divinidad, porque este poder sería sencillamente inalcanzable para cada uno de nosotros. Jesús en esta tierra caminó en el poder del Espíritu Santo, en el poder delegado a su iglesia, en el poder que sería alcanzable para nosotros, en el poder que está disponible para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Entonces, nosotros caminamos en el poder y la fuerza que Cristo nos da. Yo sé que cuando pasamos por situaciones complicadas, cuando caminamos por situaciones difíciles, cuando vienen los tratos personales y viene la guerra en contra de nosotros, yo estoy consciente
que nuestra carne, nuestra mente, nuestras emociones somos debilitados y venimos a menos. Pero cuando tomamos fuerza del Espíritu Santo, cuando tomamos la fuerza del Señor, la fortaleza en Cristo, la llenura del Espíritu Santo, entonces tenemos la garantía de que permaneceremos y prevaleceremos. Mira, hay un momento de crisis en la batalla, donde con toda certeza pudiera decirte que la batalla no la ganan los más fuertes, sino la batalla la ganan quien resiste en la guerra. Hay un momento de crisis, decía Napoleón, de 5 minutos a 10 minutos, donde es una guerra fuerte y el que resista es el que ganará. Y Dios nos lleva, amado, a una fe perseverante, a resistir en medio de las dificultades, a resistir en medio de los conflictos, a resistir en medio de los problemas. Hay momentos donde todos queremos renunciar, hay momentos donde todos queremos tirar la toalla, pero en ese momento es cuando tú y yo tenemos que hacer uso de la fe perseverante, de la fe a través de la gloria del Señor, de la voluntad específica, sabiendo que hay un plan para cada uno de nosotros, sabiendo que todo lo que sucede nos ayuda para bien. Y dice la Biblia, esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. Así que a través de los tratos personales glorifiquemos a Dios. A través de los tratos personales levantemos las manos y demos gloria a Dios, sabiendo que estos tratos están fortaleciendo nuestro carácter para que tú y yo seamos transformados a la medida y a la estatura de Cristo Jesús. Así que si quieres renunciar, estás en tu derecho de sentir, pero un cristiano no renuncia. Nosotros tenemos otra identidad, tenemos una fe perseverante que nos hace seguir, continuar, hasta ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Aleluya, gloria al Señor, porque a través de la fe perseverante vamos a ser conscientes de la gloria de su vida. Un balance que podemos tener tú y yo como hijos de Dios es lo siguiente: ¿quién ha sufrido más en esta vida, amado? ¿Tú o Cristo? ¿Quién ha sufrido más en esta tierra? ¿Tú o el Señor? Si Cristo soportó hasta la muerte, tenemos una responsabilidad tú y yo de soportar hasta que Él venga. Aleluya, porque Él está con nosotros, porque tenemos su Espíritu Santo que nos fortalece, porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Y recuerda, cuando te sientas débil, cuando sientas que ya no hay más para dónde correr, dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Gloria al Señor. Así que, amado, cuando sientas desfallecer, cuando sientas que ya no hay esperanza, cuando sientas que ya no hay salida, glorifica a Dios y cree que eres fuerte en Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, vamos al segundo esquema, por favor, a la fe consciente. Gloria al Señor. Nota esto: la fe consciente de Dios nos relaciona con la voluntad final de Dios, es decir, con el pleno cumplimiento de lo que Cristo se propuso desde el principio. Esta vista espiritual nos permite caminar en la gloria de su presencia. Como el pueblo de Israel en el desierto caminaba bajo la nube, andar en el Espíritu es más que solo vivir en el Espíritu, es estar conscientes en todo momento que Dios está con nosotros y que Él está y se ha impuesto en todos nuestros caminos. La fe consciente de Dios, como lo vemos en el diagrama, nos lleva a la experiencia de lo que Dios es contigo, a la experiencia de lo que Dios es conmigo. Entonces, recapitulando, nota que la fe consciente de Dios nos relaciona con la voluntad final de Dios. Acompáñame a Mateo capítulo 28, versículo 20, por favor. Dice: y enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es un principio en extremo importante, amado, porque el Señor Jesucristo nos dio una promesa, y esta promesa es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta fe consciente nos va a relacionar
con la voluntad final de Dios. Somos conscientes que Él nos acompaña, somos conscientes que Él va de la mano con nosotros, somos conscientes que Él nunca nos deja, que nunca nos ha dejado, que Él es presente en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en lo que hablamos, que Él nos acompaña en todo momento. Esta es una promesa en la cual tú y yo tenemos que ser conscientes de que Él está con nosotros. Mira, tú puedes pensar que el mundo entero te puede abandonar, y esa es una realidad. Pero también tienes que ser consciente que Jesús, que el Cristo, que el Hijo del Dios viviente jamás te va a abandonar, jamás te va a dejar, porque es su promesa. Aquí vemos dos áreas de la voluntad final de Dios: enseñar que guarden todo lo que Cristo nos ha mandado a través de la Escritura, y la conciencia de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esta promesa nos da una gloriosa bendición. El Señor está con nosotros, y cuando Cristo venga, la iglesia será arrebatada y el Espíritu Santo operará en la iglesia refinada para que sea preparada para ir a la cena de bodas del Cordero. La iglesia vencedora está en las bodas del Cordero, y la iglesia refinada a través del Espíritu Santo va a ser preparada para ir a la cena de bodas. Gloria al Señor. Y para que sea fuerte en ese tiempo de tribulación, cuando no se podrá comprar ni vender más que los que tengan la marca de la bestia. Ahora, una vez que pase la primera etapa de la tribulación, donde la iglesia será raptada en su segunda faceta de Cristo, en su segunda manifestación de Cristo, en la segunda etapa de la tribulación, los segundos 3 años y medio, el Espíritu Santo operará en los judíos, en los hebreos, para llevarlos al conocimiento de Cristo Jesús. Porque recuerda que al final de la tribulación, en la guerra de Armagedón, cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, entonces el pueblo hebreo dirá: Cristo es el Señor, Cristo es el Mesías. Aleluya, gloria al Señor. Acompáñame ahora, por favor, si fueras tan amable, a Gálatas capítulo 5, versículo 25. Nota lo que dice: si vivimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria al Señor. Ahora, recuerda que como el pueblo de Israel en el desierto caminaba bajo la nube, andar en el Espíritu es más que solo vivir en el Espíritu. Es estar conscientes en que todo momento Dios está con nosotros y Él ha trazado nuestro camino. Andar en el Espíritu, amado, va más allá de caminar 10 centímetros por encima del piso. Andar en el Espíritu es la conciencia de nuestra identidad, la conciencia de nuestro propósito, la conciencia de nuestro destino, la conciencia de que Dios está con nosotros. La vida en el Espíritu va más allá de una vida de obras. La vida en el Espíritu va más allá de tales o cuales comportamientos externos. La vida en el Espíritu es la conciencia que de nuestro interior corren ríos de agua viva, de que somos llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, amado, tú y yo tenemos un llamado a ser conscientes de que tenemos una vida en el Espíritu, y esta vida en el Espíritu es consecuencia y es fruto de que hemos nacido de nuevo. La vida en el Espíritu no es un prerequisito para ser salvos. La vida en el Espíritu es un fruto de que hemos sido salvos. Gloria al Señor. Porque recuerda que andamos en el Espíritu porque la Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo está contigo y está en ti. Gloria al Señor. Acompáñame al Salmo capítulo 44, versículo 3, por favor. Salmo 44, versículo 3. Dice así: porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Gloria al Señor. Y en este versículo hay mucho que decir, pero podemos enfocarnos respecto a lo que estamos hablando de la fe consciente de Dios. Un aspecto extremadamente importante, amado. Tú y yo obtenemos victoria no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, no por nuestra inteligencia, no por el intelecto, sino tú y yo recibimos la victoria porque el brazo extendido de Dios está con nosotros.
porque sabemos que no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, en el cual tú y yo caminamos en victoria, que no es las maneras humanas que nos encerramos para caminar en esfuerzo propio, sino que obtenemos victoria a través de la vida del Espíritu, porque es el Espíritu Santo que opera en nosotros, es por Él, de Él y en Él. A Él sea la gloria, aleluya. ¿Recuerdas? No es en nuestras capacidades, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras maneras, no es en nuestros caminos, porque claramente la Biblia nos dice que nuestros caminos no son los caminos de Dios, que son más grandes sus caminos. Y nos habla aún en nuestro entendimiento que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Aleluya. Así que la fuerza viene a través de la vida en el Espíritu. Así que si te sientes débil, levanta tus manos y habla en lenguas. Ayer alguien me preguntaba, pastor, si no hablo en lenguas, ¿qué pasa? Bueno, no vives en la plenitud que Dios quiere para ti. No vives en la plenitud que Dios anhela de ti. Entonces, considera esto. Pide al Señor que te bautice con Espíritu Santo. ¿Qué necesitas? Dos cosas. Número 1, creerlo. Y número 2, desearlo. Porque el Espíritu Santo es un regalo. Un regalo para la iglesia. Un regalo para nosotros como hijos. Un regalo para nosotros que somos la iglesia del Señor. Es un regalo para nosotros. Así que si no hablas en lenguas, terminando esta enseñanza, dobla tus rodillas y pídele al Señor: lléname con tu Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu Santo. Es mi anhelo, es mi deseo. Y yo oraré al Padre en el nombre de Cristo que envíe su Espíritu Santo sobre ti y seas bautizado con Espíritu Santo y comiences a hablar en otras lenguas y empieces a caminar en la sobrenaturalidad que Dios tiene para ti, en la explosión espiritual, para que cuando venga la tristeza, la ansiedad, tú puedas clamar en lenguas y puedas gritar Rama Kataramashendere Bekendaramai, Romo Kautoromondoro, y veas el fluir del Espíritu Santo en ti, trayendo libertad y rompimiento a las ataduras de la carne, a las ataduras de las emociones. Por eso es importante que caminemos en esta vida en el Espíritu, porque te abre el panorama a la sobrenaturalidad que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Acompáñame ahora al Salmo 89, 15, por favor. Salmos capítulo 89, versículo 15. Gloria a Cristo. Salmo 89, versículo 15 y 16. Dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Gloria al Señor. Hay una bienaventuranza, hay una gloria para el pueblo que aclame a su Dios. Y el pueblo que aclame a su Dios andará en la luz del Señor, en la luz del rostro de Dios. Y en el nombre poderoso del Señor nos alegraremos todo el día. Y en su justicia seremos enaltecidos. Y nos alegraremos todo el día a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia. Nos alegraremos porque el Señor está con nosotros y somos conscientes que Dios con nosotros, esperanza de gloria, aleluya. Esta esperanza es para nosotros todo el tiempo, gloria al Señor. Así que alégrate y gózate y llénate del Espíritu Santo para poder vivir en la plenitud que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Acompáñame al Salmo 139, versículo 3, por favor. Salmos, capítulo 139, versículo 3. Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor ha analizado tu andar, amado, y tu reposo, y todo tu caminar es conocido por el Señor. ¿Y sabes por qué es conocido por el Señor? Bueno, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es más, Dios está contigo, que te conoce de tal manera que sabe hasta cuántos cabellos hay en tu cabeza. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta cómo Dios nos conoce? ¿Te das cuenta cómo es la cercanía con Dios? Dios te ama.
y Dios está cerca de nosotros. Dios nos ama y Dios está cerca de nosotros en todo tiempo. Acompáñame ahora a Hechos 23:1, por favor. Hechos capítulo 23, versículo 1 dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Nota, el apóstol Pablo nos enseña una conciencia plena de esto. Dice, porque he caminado en la conciencia delante de Dios. Él era consciente de esto. Y vamos a redundar, ¿verdad? Él tenía presente en su pensamiento, en su alma y en su espíritu que Dios estaba con él, que la persona del Espíritu Santo estaba con él en todo momento. Y esta es una fe consciente de Cristo, que sabemos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2, para entrar en la parte final del tema de la enseñanza del día de hoy. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2 dice: Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Recuerda, tú y yo somos expuestos a Dios, tú y yo somos expuestos a la palabra de Dios. Entonces seamos conscientes que Dios es con nosotros. Ahora, un aspecto muy importante, amado, que tú y yo tenemos que tomar conciencia es que la fe espiritual es una, y esta fluye en 4 dimensiones gloriosas para que la gracia de Dios fluya incontenible en nuestro ser y podamos entender, podamos comprender, poseer y andar y cumplir en todas las cosas conforme a la voluntad agradable de Dios y perfecta que es para nosotros. Recuerda, la fe espiritual es una, pero fluye en 4 dimensiones, que es la fe creativa, la fe doctrinal, la fe perseverante y la fe consciente de Dios. Esta fe, estas 4 dimensiones gloriosas nos van a llevar a vivir en la gracia de Dios, que fluye incontenible, sin límite en nuestro ser, y podamos comprender, heredar, caminar y cumplir en todas las cosas que conforman la voluntad perfecta y agradable de Dios. Gloria al Señor. Bueno, vamos al esquema 1, por favor, solamente para hacer la mención en resumen de los 2 temas que tratamos hoy. Recuerda, la fe perseverante nos permite conocer la voluntad específica de Dios, y esta nos llevará a experimentar la gloria de su vida. Y mediante la fe perseverante podremos disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos ahora al esquema número 2. Gloria a Cristo. La fe consciente de Dios nos relaciona con la voluntad final de Dios, que nos permitirá caminar en la gloria de su presencia. Recuerda, la fe consciente nos relaciona con la voluntad final de Dios, con el pleno cumplimiento de lo que Dios tiene, de lo que Cristo propuso desde el principio. Y esta vista espiritual nos permite caminar en la gloria de su presencia, como el pueblo caminó, el pueblo de Israel en el desierto, bajo la nube. Y recuerda que la fe consciente de Dios nos lleva a la experiencia de lo que Dios es contigo, de lo que Dios es conmigo, de lo que Dios es con nosotros. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dejar el tema aquí y mañana vamos a continuar con el tema de la fe y las aflicciones. Cualquier duda, no temas en externarla, puedes enviarme un Messenger, un WhatsApp, y con todo gusto estamos para servirte. Gloria al Señor. Nuestro propósito es edificar el cuerpo de Cristo. No se te olvide compartir este video para que más hermanos puedan ser bendecidos. Lo puedes compartir a través de Facebook, por Messenger o por WhatsApp, en tus diferentes redes, para que más hermanos lleguen al conocimiento de la verdad. Y si nos sigues por YouTube, no se te olvide darle clic en la campanita
y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te mando un fuerte abrazo. Vamos a orar antes de despedirnos, Padre. Yo te pido que esta palabra pueda llegar a lo profundo de los corazones de mis hermanos. Padre, que pueda llenar su alma la palabra, Señor, y reciban el alimento espiritual requerido, que reciban el maná diario, Señor, que reciban su diario maná. Y que en este tiempo que tenemos nuestro aposento alto en casa, podamos disfrutar y valorar lo que tú eres en nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer en las maneras correctas. Padre, sobre aquellos hermanos que no tienen bautismo de Espíritu Santo, yo te pido que les llenes con tu Espíritu Santo y que esta presencia que está aquí sea llenando sus corazones y llenando sus vidas. En el nombre de Jesús, ayúdale, Señor. Tu gracia por siempre. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, te mando un fuerte abrazo, hermano y hermana, bendecidos. Te mando un abrazo a la distancia. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Te pido que estés atento a los clips proféticos que creemos también que son de bendición. Estamos hablando de la gracia, del pacto nuevo en Cristo Jesús. Hasta pronto. Dios te bendiga. Bendiciones.